Trenes por Siempre Max. Vamos a presentar al ingeniero Diego Di Servi. El ingeniero Diego ingresó en la carrera de conducción en el año 2006 como ayudante de conducción en la línea Sarmiento. En el año 2011 se recibió de ingeniero industrial en la Casa de Altos Estudios de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional de Aedo. Se lo nombró conductor de locomotoras de combustión interna en el año 2012. Asumió como instructor técnico en marzo del 2015 y comenzó a ejercer como inspector nacional dentro del Centro de Simuladores en el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, que todos conocen como el CENACAF, en el año 2016. En abril de 2020 comenzó a cumplir las funciones de director nacional de investigación de sucesos ferroviarios en la Junta de Seguridad en el Transporte. Actualmente se encuentra cursando el quinto y último año de la carrera de Ingeniería Ferroviaria, también en la UTN. Bienvenido, Diego. Buenos días. Gracias a LAF por la invitación de participar en este seminario tan importante. Gracias José, Nicolás y todos los presentes, Máximo, también por solicitar que nosotros estemos acá presentes, y bueno, es un orgullo poder hacer esta presentación. Vamos a hablar un poco de lo que sería la parte de las externalidades. Como bien dijo Nico, son factores externos al sistema de transporte, en este caso el sistema ferroviario, que pueden llegar a generar situaciones positivas o situaciones negativas. Dentro de las externalidades hay, bueno, esta es la introducción de cómo va a ser la presentación, una introducción a las externalidades, estadísticas en Argentina y un par de conclusiones que sacamos desde nuestro organismo. Dentro de lo que sería la parte de externalidades se encuentra la parte de accidentalidad, se encuentran los temas relacionados a la distorsión fiscal, a los efectos ambientales, congestión y el consumo. Nosotros vamos a abocarnos, como bien nos compete dentro de nuestro organismo, lo que es la parte de accidentalidad. Vamos a ver un poco de estadísticas y para ir a hacer unas comparaciones y demás de lo que surge esta externalidad, que es la accidentalidad dentro del sistema de transporte ferroviario. Lo que respecta a los demás externalidades, creo que van a estar haciendo las demás presentaciones los otros expositores, así que por eso solamente era más que nada nombrarlas y continuar con la presentación. Dentro de lo que se da en un accidente, dentro del modo de transporte o en cualquier modo, existen lo que son los daños humanos, daños materiales, las inasistencias en el tiempo laboral, permanencia en el trabajo, la prestación de servicio, las lesiones emocionales, que está también inculcada o metido dentro de lo que son los daños humanos, los costos del servicio administrativos y después las actividades dirigidas a lo que es la reparación de los efectos. Respecto a lo que son los daños humanos, ahí podemos contemplar lo que son las lesiones físicas y también lo que lamentablemente se puede llegar muchas veces, que es el fallecimiento, la muerte de personas, donde ahí a veces los costos relacionados a eso no se puede calcular, no se puede medir cuánto vale la vida de una persona, pero en ciertos estudios y ciertas estadísticas a nivel nacional, a nivel mundial, más o menos andan un par de valores que se pueden llegar como a estimar o utilizar. Dentro de los daños materiales podemos contener los daños que surgen dentro de la misma operación ferroviaria, puede ser daños a los vehículos, daños a la infraestructura o daños a terceros, lo mismo también puede sufrir daños la carga, y después bueno, mismo la insistencia temporal o permanencia en el trabajo. Se lleva a que una persona que viaja, que está viajando y pierde tiempo viajando, también es una improductividad que se transforma en el trabajo o en el sistema económico a la larga. O sea, si todos llegan tardes al trabajo, es una improductividad que se ve reflejada en el sistema. Y lo mismo, bueno, las lesiones y sufrimiento, lesiones a víctimas, todo esto para lo que es la parte de daños humanos, lesiones y demás. Podemos contar con lo que son las estadísticas que tienen las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, donde se contempla más o menos cuánto es el valor de cada una de las lesiones. Y bueno, después los costos de servicio administrativo son los costos derivados del accidente, que puede ser la gestión de un plan de contingencias, el uso de los medios de seguridad, bombero, policía, ambulancias, la hospitalización de las personas dentro de ese rango hasta que son dados de alta. Y las actividades dirigidas al resarcimiento de lo que serían las medidas correctoras o correctivas, está el hecho de, en el caso, por ejemplo, de la parte ferroviaria, las reparaciones que se deben llevar adelante, reparaciones del material rodante o reparaciones de la infraestructura en el caso que se haya dado un accidente por un descarrilamiento en que puede llegar a surgir. Y también el tiempo que se pierde en llevar esas acciones adelante, que es una demora en el servicio, y también el hecho de que hay que muchas veces
solventar esa carga que se ha perdido a raíz del accidente. Acá tengo que hacer una salvedad que hubo un error en el sentido de que ahí donde dice heridos sería más o menos cómo se valora el tiempo de viaje o lo que sería el tiempo improductivo de una persona que esté arriba de una formación viajando o del sistema de transporte. Nosotros más o menos, estos son unos valores estimativos, no son reales y también va a depender mucho de lo que se esté realizando, pero por ejemplo en el caso de lo que sería la inasistencia al trabajo, se pueden considerar dos tipos de valoraciones, que es la valoración normalizada de las propias personas, que esto es algo muy difícil de medir, se hace a través de estudios y encuestas, pero es un proceso muy largo, y el que se utiliza más efectivo es el del valor económico del recurso del tiempo, donde se estipula que más o menos es una remuneración mensual promedio por las cargas sociales, por ese coeficiente de 13, son 12 sueldos más el aguinaldo en el año, y las 2.030 horas, que es lo que estaría la persona trabajando normalmente en un año normal. Entonces más o menos ese cálculo es lo que sale, cuánto cuesta estar viajando, cuánto cuesta a esa persona esa demora de llegar al trabajo, cuánto le costó transformado en pesos. Eso se representa en pesos hora. Sobre el tiempo que estuvo viajando es lo que costó a la persona llegar al trabajo o lo que le costó a la empresa a esa persona que llega tarde. Hay más o menos ese cálculo, se hace en un promedio de que las personas entre 18 y 64 años, que es la edad, el rango etario para la persona que esté en forma activa trabajando, después ese coeficiente se va multiplicando por diferentes factores, si es menor de 18 años, si es mayor de 64 años, si la persona utiliza ese transporte o ese medio de viajar como tiempo de ocio. En este caso sería netamente para la parte de laboral. Respecto a lo que es el resarcimiento o lo que sería el costo que sale tener un accidente con víctimas fatales, como les decía antes, calcular el valor de la vida de una persona es muy difícil, o sea, cada uno va a decir que su familiar, que su padre, su hijo, su abuelo, su hermano, valía mucho más de lo que uno puede llegar a estimular, pero bueno, hay estudios, como les decía, a nivel internacional, y más o menos estos son los valores que se manejan. En lo que sería Suecia, más o menos valen de entre 1,5 millones de dólares la vida de una persona. Después esos coeficientes que son 0,7 o 16% es en base a las lesiones, según cómo sea la lesión de la persona, es ese monto por ese coeficiente. Sería un 16% del 1,5. En Estados Unidos más o menos se estipula que está en un 6 millones de dólares por persona, la vida de una persona, y después son los factores de 0,2 a 75% de ese valor según las lesiones que tenga la persona. Pero un factor que se utiliza mucho en otros países del mundo y también se implementa acá en Argentina a veces es el hecho de utilizar el PBI, que más o menos ronda en los 70-75 veces el PBI per cápita para considerar la vida o el valor de una persona al momento del resarcimiento. Respecto a los daños materiales, podemos llegar a decir que sabemos que hoy en día una renovación de vía a 0 kilómetros no sería el caso de que se dé un accidente porque la vía está ya funcional, pero vamos a dar los ejemplos. Sabemos que estamos hoy en día en 1,5 millones de dólares el kilómetro de una vía renovada completamente a cero, con el manto de balasto como corresponde, entre 30 y 50 centímetros, durmiente de hormigón, soldaduras aluminotérmicas o soldaduras a tope, con fijaciones elásticas y demás. O sea, sería a 0 kilómetros, 1,5 millones de dólares. Un mejoramiento está más o menos entre los 600.000 y 800.000 dólares el kilómetro, con más o menos utilizando 500 toneladas de piedra. No es el manto que se corresponde o idealizar, pero es más o menos una tirada de piedra sobre la vía, cambiar durmientes de madera, fijaciones rígidas, uniones con eclisa, entonces más o menos estamos en ese monto. Y a veces una reparación no llega a ser un mejoramiento, pero muchas veces dependiendo el accidente, en este caso vamos a la parte de infraestructura, se da mucho en los descarrilamientos. Cuando hay un descarrilamiento se puede realmente, a veces dependiendo la índole del descarrilamiento, llegar a realizar un mejoramiento o muchas veces una reparación muy por encima que puede estar más o menos entre los 5 y 10% de ese mejoramiento, del valor del mejoramiento, o más o menos estipulándolo en un valor de $1.000, $5.000 el kilómetro, dependiendo del tipo de reparación. Obviamente, como les decía, hay descarrilamientos que te generan hacer un mejoramiento y descarrilamiento que solamente es cambio de tirafondos o cambio de durmientes. Y respecto al material rodante, valores que más o menos se están manejando hoy en día en lo que es un alistamiento general de una locomotora, estamos cerca de los 100.000 pesos.
si es una reparación numeral, si es una reparación A, B, C, esas diferentes reparaciones que pueden ya tener material rodante. Según el material rodante, si puede ser desde el más viejo hasta el más moderno, ronda entre esos 2 millones y 113 millones de pesos. Y si es una reparación general completa de una unidad tractiva, y hablamos de las últimas incorporaciones de origen chino, las más modernas, estamos cerca de los casi 300 millones de pesos. Y después un coeficiente que también se está utilizando, que está dispuesto en una normativa, en una directiva, que es la directiva de la 170, la primera directiva de seguridad operacional, que habla de lo que es la unidad de tarifa media. En función del accidente, se hace el valor de que 3 unidades de tarifa media equivalen a $1, y dependiendo el tema de la lesión, el de los daños materiales, si pueden ser leves, medianos, importantes o graves, es el múltiplo de esas unidades monetarias, o sea, que puede ser de 0,2 a 20 millones de unidades medias. Eso es lo que respecta más que nada a los costos que por ahí puede llegar a surgir dentro de lo que es la accidentalidad en el sistema de transporte nacional. Ahora vamos a pasar un poco a las estadísticas de Argentina, como para ver más o menos los números de accidentes que lamentablemente podemos llegar a tener nosotros. Esto es una fuente que obtuvimos nosotros de la CNRT, que bien cuando empezamos a trabajar desde la Junta de Seguridad en Transporte, como bien algunos sabrán, otros por ahí no, es un organismo nuevo, recién cumplimos 2 años, 3 años de actividad, somos nuevos, entonces al principio tuvimos que nutrirnos de estadísticas que nos fueron brindadas por la CNRT. Por eso, esto más o menos va a ser un paneo general del año 2009 al 2019, para hacer más o menos cómo fue evolucionando, cómo fueron distribuyéndose los sucesos acá en Argentina. Y vemos que, por ejemplo, la gran mayoría en distribución se lo llevan los descarrilamientos, después seguido por las colisiones con peatones y colisiones con vehículos. Estos son los datos del periodo 2010-2019. Ahí se ve la evolución de cómo fueron esos accidentes en cada año, o sea, respecto a los descarrilamientos, las colisiones y colisiones con obstáculos. Esto es más o menos el promedio, cómo fue evolucionando los accidentes con la línea de tendencia, lamentablemente con una línea de tendencia hacia la alza, pero muy, muy lenta. Y más o menos comparándolo con el tema de las cantidades de trenes corridos en total. Acá quiero hacer una salvedad que fue lo que se hizo con el tema de estimación de los datos. Los datos respecto a los trenes corridos efectivos existe y está en lo que es la CNRT. Respecto a los trenes de carga, no se puede considerar un tren de carga corrido efectivo, salvo, porque se mide por toneladas transportadas. Nosotros lo que hicimos como para más o menos promediar cuántos trenes de carga se corren, se hizo un cálculo estimativo de que, según la empresa, más o menos los trenes estén confeccionados en un promedio de 45 vagones, un tren de carga. Sabemos que a veces es más, a veces es menos, por eso promediamos en 45 vagones. Sabemos que las toneladas transportadas tienen que ser por reglamento nacional entre 20 y 22 toneladas por eje, y calculando más o menos cuántas toneladas se transportaron, sabiendo cuál es la tara de los vagones, y también todo esto en forma de promedio, nos dieron los valores de aproximadamente cuántos trenes se corren por año en trenes de carga, que va más o menos. Después lo vamos a ver más cerca de los datos, pero acá es la sumatoria de los dos, trenes de carga y pasajeros. Más o menos en los 10 años, del 2010 al 2019, corrieron aproximadamente, y vemos ahí en la línea de tendencia, 700.000 trenes por año. Fue un promedio esto más o menos. Acá podemos ya decir que el índice de accidentes te da un número relativamente bajo por el hecho de que son muchos trenes, y respecto a la cantidad de accidentes, que vamos a hacer un promedio en general de 1.000 accidentes por año, la tasa es baja. De que podemos ya decir de que cada 7.000, cada 5.000, cada 2.000 trenes hay un accidente, pero a veces no es necesariamente también medir el hecho de que cada 2.000 trenes hay un accidente, sino que también depende mucho de la índole de tipo de accidente que sea. No es lo mismo decir que, y no es para menospreciar, pero o sea, dependiendo del accidente que sea, descarrila un tren en el medio de la nada y se cae piedra, no te va a generar un accidente mayor como que por ahí un tren de carga con materiales peligrosos descarrila y vuelca al lado de un río o al lado de un lago, que eso alimenta un pueblo. Puede llegar a generar un costo mayor social que por ahí un descarrilamiento en el medio de la nada, o una colisión con un vehículo particular, que lamentablemente por ahí una colisión, como hemos sufrido nosotros, con vehículos de transporte de pasajeros, donde viaja mucha gente, donde viajan menores. Entonces, eso a veces por ahí uno puede decir, sí, el índice de accidentes por ahí no es tan grande,
pero también depende mucho de la índole del accidente, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y siempre hay que apuntar a la mejora del sistema. Bueno, acá una distribución en lo que sería de total de accidentes de este periodo, 2010-2019, respecto a lo que son los trenes de carga y pasajeros. Pasajeros, obviamente, gana en lo que sería el porcentaje, no es ganar, sino que tiene mayor porcentaje de accidentes, por el hecho, obviamente, que el tren de pasajeros coexiste demasiado en los pueblos, en las ciudades, en las grandes aglomeraciones de personas y tráfico. Entonces, ahí están también contabilizados los accidentes con las colisiones de los vehículos y las colisiones de los peatones. Respecto también a las colisiones con los peatones, quiero hacer un paréntesis por el hecho de que muchas veces dentro de las estadísticas se encuentra lo que es el evento suicida. Lamentablemente el evento suicida muchas veces no se puede catalogar de entrada, hay que hacer todo un análisis respecto a cómo se dio el suceso para realmente catalogar si fue un evento suicida o si fue un accidente en sí. Pero en este caso, todos estos valores, cuando se dice colisión con peatón, incluye también cuando son eventos suicidas. Bueno, acá un poco de comparación entre los diferentes servicios de carga pasajeros, cuando son colisiones con peatón, qué porcentaje tiene más con cuál. Cuando respecto a colisiones o choques, descarrilamientos, colisiones con obstáculos, vemos el porcentaje. No significa que ahí, en el respecto a colisiones con choques o trenes, es un porcentaje de distribución. Por ahí en esa década hubo, 10 accidentes en 10 años, y significa que el 52% fue en trenes de carga, que se puede también llegar a dar y que incluye dentro de operaciones de maniobra el tema de colisiones o choque con trenes. Respecto a las víctimas, ahí está lo que sería cuando hay un accidente con víctimas, cómo se distribuye en heridos y en fallecidos. El 60% de la gran mayoría son heridos, el 40% son personas fallecidas. Ahí se ve el pico que fue en el año 2012, todos es de público conocimiento, el accidente de Once generó un antes y un después en el sistema ferroviario, y lamentablemente en ese año la estadística dio más elevada por el hecho de ese accidente. Esto incluye el total de los servicios, carga, pasajeros, por eso por ahí se encuentra ese pico en el año 2012. Acá un pequeño desglose respecto a cuando son de carga, cuando son de pasajeros. En este caso, accidentes que se dan dentro del servicio de pasajeros. El 63% es colisión con peatones, como les decía, donde hay grandes aglomeraciones de ciudades, o personas y vehículos, son donde más accidentes hay, y es donde más los trenes pasajeros tienen sus servicios. Obviamente la zona del AMBA es la que se lleva la mayor parte de accidentes, después en las regiones del interior donde están los servicios de los regionales o a veces en los de larga distancia, pero bueno, en mayor número se lo lleva todo lo que sería el AMBA con el servicio de pasajeros. Después, colisiones con vehículos. Ahí incluimos colisiones con vehículos particulares o colisiones con vehículos de modo profesional, ya tanto sea camiones, colectivos o utilitarios. Un repaso de la línea de tiempo sobre los trenes corridos y cómo fue el total de accidentes evolucionando. Dentro de la línea de pasajeros se ve que la tendencia fue decayendo. En lo que sería trenes corridos se mantuvo. Después, va a haber, en este caso es hasta el 2019, en el 2020, como sabemos, bajó bastante el tráfico ferroviario, pero no fue, como otras industrias u otros procesos que bien con la cuarentena, con la pandemia, se vieron totalmente reducidos. El sistema ferroviario siempre estuvo activo, no capaz que en su esplendor, no al 100%, pero sí se mantuvo siempre activo. Respecto a lo de las víctimas, se sigue siendo el 60% de víctimas heridos y el 40% muertos. Ahí lo mismo, el gráfico ya es pasajero, por eso también vuelve a resaltar el pico ese en el año 2012. Respecto a los trenes de carga, el mayor cantidad el mayor porcentaje de sucesos se da en lo que es descarrilamientos, en las operaciones de carga. Hay también hay también colisiones con peatones, pero es en menor medida. El gran porcentaje se lo lleva descarrilamientos. Ahí vemos la evolución de los accidentes, como fueron en todos los años. Acá cómo fue respecto al total de accidentes de los trenes de carga, respecto con los servicios corridos. Como les decía, este gráfico fue obtenido en promedio de las toneladas transportadas con los vagones que conforman un convoy ferroviario de carga, y relacionado más o menos fueron esos valores de cantidad de servicios. Entre 9.000 y 7.000 trenes por año corren en lo que sería el servicio de carga. Hoy en día está creciendo y están llegando a mayores números. Lo mismo el tema de las víctimas. Acá hay como una fluctuación, el tema varía mucho a veces el hecho de colisiones con vehículos, colisiones con peatones. En lo que sería el interior o en general el sistema de carga, no es tan marcado como por ahí se lo vio en el sistema anterior, en el gráfico anterior, que era con trenes de pasajeros.
Y ahora vamos a las estadísticas, que estas estadísticas las tenemos nosotros dentro de la Junta. A partir del año 2021 empezó a funcionar nuestro sistema estadístico interactivo de sucesos, donde nosotros vamos cargando nuestros propios datos a través de acuerdos y trabajo llevado adelante con las operadoras ferroviarias. Tenemos nosotros las denuncias hechas directas desde las operadoras ferroviarias hacia la Junta cuando tienen accidentes, y también la Junta incorporó en el año 2021 lo que es el Centro de Comunicación y Respuesta, donde lo que hace es rastrear las redes sociales, rastrear los blogs y rastrear los periódicos, las notas, buscando información sobre accidentes. Entonces, estos datos son obtenidos por nosotros netamente. Lo anterior era un dato más histórico que era obtenido de la CNRT, estos ya son datos nuestros. No arrancamos en el 2020, como bien le dije, el tema de la pandemia también bajó lo que sería la circulación de las personas, por eso son datos que por ahí, o valores que por ahí generan, o sea, no son tan significativos al hecho de que no te dan un reflejo tal cual de la sociedad a un trabajo normal. O sea, estando todos encerrados, todos acuarentenados, por decirlo así, nadie salía a la calle, nadie cruzaba las barreras, entonces como que la actividad bajó un montón, y como que ese año, para tomarlo como índice y como factor, no es representativo del sistema en general, de la sociedad en general. Entonces, por eso vamos a hacer 2021 y 2022, que son los datos que nosotros fuimos obteniendo. Bueno, ahí más o menos vemos que el descarrilamiento se llevaba en total de accidentes, que más o menos nosotros tuvimos y obtuvimos la información de que llegamos a contabilizar por nuestra propia cuenta, más allá, como les decía, de las denuncias realizadas por la operadora ferroviaria hacia la Junta, más el rastreo que se hizo por las redes sociales, que lo que quiero aclarar es que cuando se hace ese rastreo sobre las redes sociales y nos enteramos de un accidente, nosotros de todas maneras confirmamos con la operadora ferroviaria, por el hecho de que no sea esto que se da muchas veces de las fake news, que por ahí suben de vuelta accidentes viejos o inventan accidentes o pasa algo. Entonces nosotros tenemos que siempre, antes de cargarlo a la base de datos y confirmar que ese accidente sucedió, hay que corroborarlo con la operadora ferroviaria. Entonces, dentro de nuestra estadística capturamos que en el año 2021 hubo en el año 660 accidentes, de los cuales 373 fueron colisiones con peatones, casi 100 fueron colisiones con vehículos y 147 fueron descarrilamientos. Un promedio de casi 2 descarrilamientos, un descarrilamiento cada 2 días. Después hay, bueno, qué porcentaje eran víctimas fatales, cuáles eran víctimas no fatales, heridos. Ahí cuando decimos víctimas no fatales incluimos heridos leves, graves o heridos importantes. Acá una comparación con lo que decían los dos servicios, servicio de carga o servicio de pasajeros. Vemos que siempre mantiene que la gran mayoría de los porcentajes se los lleva en el servicio pasajero las colisiones con peatón y colisiones con vehículo, y en el servicio de carga se los llevan los descarrilamientos. Ahí está la distribución de números, cuántos fueron esos datos, de los que yo les decía, 660 accidentes que nosotros contabilizamos en el año 2021, cómo se fueron distribuyendo. Después lo que hacemos nosotros es también desglosar dentro de nuestras estadísticas. Nosotros desglosamos por región geográfica, para más o menos también ver dónde son los puntos más fuertes, dónde son las zonas críticas, esos focos de calor, como se le dice. También dentro de nuestra área de estadística, lo que se hace a la hora de contabilizar los accidentes y de cargar los accidentes a la base de datos es desglosar todo el suceso, contabilizando y marcando la progresiva, kilómetro y palo, qué pasó a niveles, localidad, municipio. O sea, vamos marcando todos esos datos para después nosotros jugar con esas estadísticas y poder, o sea, orientar y ver los porcentajes como nosotros queremos por ahí reflejarlos, en el sentido de qué pasó a niveles el que tiene mayor cantidad de sucesos, qué región es la más problemática, qué municipio es el que tiene mayor cantidad de sucesos, o por ejemplo, en el caso de los servicios de carga, por ahí también contabilizar o marcar qué línea, qué región o qué recorrido es el que tiene mayor cantidad de accidentes en el sentido de los descarrilamientos. Ahí como ven la distribución, en lo que sería AMBA, Centro, Cuyo, Noreste y Noroeste y Noreste y la Patagonia. Esto es en base a cuando cada accidente, según los índices de tren de pasajeros de carga, cuáles son heridos, cuáles son fatales, graves o leves, esa distribución. Y esto, bueno, estadísticas 2022, verán que ahí también mantiene colisión con peatones, sigue siendo un número importante dentro de toda la distribución, colisiones con vehículo, y descarrilamiento es un número menor, pero sigue siendo un número importante por el hecho que acá está combinado carga con pasajeros. Lo mismo que también ahí las víctimas fatales y no fatales. Dentro del año 2022 nosotros contabilizamos un total de 750 accidentes
Lo mismo le decía, ese rastreo por las redes sociales y las denuncias que nos hacen las operadoras ferroviarias. De esos 750 accidentes en total en todo el 2022, se dieron 357 colisiones con peatones, 209 colisiones con vehículos y 145 descarrilamientos, muy parecido al año anterior. Se sigue manteniendo ese descarrilamiento aproximadamente cada 2 días. Bueno, lo mismo, comparación de los dos servicios, cómo se instruyen los accidentes, servicios pasajeros, servicios de carga. Ahí siempre vemos como dentro de lo que es la parte de descarrilamiento, el servicio de carga es el que mayor sucesos tiene, y dentro de los que son servicios de pasajeros son las colisiones con peatón y colisiones con vehículo. Cuando hablamos acá de colisiones con vehículo multimodal, que es un número muy chico, nos referimos a, dentro de la Junta de Seguridad en Transporte, está la dirección multimodal, que cuando el accidente se da, en el caso, por ejemplo, de un paso a nivel con un vehículo de transporte de carga o transporte de pasajeros, que se considera multimodal dentro de la Junta de Seguridad en Transporte por el hecho de que la Dirección de Automotor, que investiga accidentes de automotor, investiga accidentes relacionados a transporte de carga y transporte de pasajeros, no particulares. Entonces, cuando se combina un vehículo de transporte de carga o de pasajeros en un accidente con un tren, es una investigación multimodal donde las dos direcciones trabajan en conjunto. Por eso como que se desglosa como para también tener las estadísticas relacionadas a qué cantidad de accidentes, colisiones son con vehículos particulares o con vehículos multimodal. Y dentro de vehículos particulares está lo que serían autos, camionetas, moto, bici, todo lo demás. Acá, bueno, los daños ocasionados, o sea, los sucesos por región, cuando son descarrilamientos, o sea, relacionados por las regiones, como vimos anteriormente. El AMBA es lo que más se lleva a accidentes respecto a lo que es colisiones con peatones y colisiones con vehículos. Volvemos a lo mismo, donde hay más aglomeración de personas y hay más tráfico y tránsito vehicular. Respecto a las lesiones de los distribución entre los operadores de pasajeros de carga. Y esto, bueno, como más o menos para marcarles el hecho de cómo está distribuida la población. Este es en base al último censo que se hizo en Argentina, que dio aproximadamente, somos más de 46 millones de personas. Está distribuido según las regiones, AMBA, Centro, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. ¿Cómo está la distribución ahí? Obviamente la región del Centro y el AMBA son las que mayor población se lleva. Y también hicimos lo que es una distribución vehicular relacionado al parque automotor en Argentina. Hoy en día ronda entre los más de 15 millones de vehículos, aproximadamente hay un vehículo en la calle cada 3 personas, entonces también por eso, según la distribución que se da por las regiones, es como también veíamos antes, donde más accidentes se pueden llegar a dar. O sea, en la región del centro y la región del AMBA es la que mayor se lleva accidentes con lo que respecta a colisiones con peatones y colisiones con vehículos. Y también lo que queríamos mostrar nosotros, que esto es un hilo que estamos desarrollando dentro de la Junta en un estudio con lo que respecta a los descarrilamientos. Estamos tratando de relacionar lo que son los descarrilamientos con los cambios climáticos que se están dando en el mundo y también en Argentina, por el hecho de que hay lugares donde hay factores que van cambiando, donde aumenta la temperatura, donde baja la temperatura, donde aumentan las precipitaciones o donde se dan sequías. En el caso de que estamos asociándolo esto es por el hecho de que muchas veces hoy en día se está dando de que donde antes hacía 30 grados, hoy capaz que nos pasa que en una semana hace 45 grados a la sombra y en la vía se refleja que eso se eleva a 70, 80 grados de temperatura, donde uno tiene una vía, que la vía tiene que dilatar, el riel saben que tiene la holgura, donde dilata, y a veces esa temperatura elevada no está calculado, y eso genera que se hace un pandeo de la vía, y genera que después haya un descarrilamiento. O mismo, donde antes capaz que lo que llovía en un mes, hoy te llueve en una semana, o te llueve en 2 días, la vía, por más que esté con la infraestructura que esté bien, no está contemplada o no está diseñada para esa evacuación del agua o ese desagote del agua que te lleva, o sea, que queda la vía inundada, colmatada. Entonces, lo que estamos tratando de asociar es que a veces el cambio climático también tiene que ir asociado con lo que es la política de infraestructura y mantenimiento. Estos, bueno, son más gráficos relacionados a cómo se está dando el cambio climático. Ambos gráficos son obtenidos por el Servicio Meteorológico Nacional y por lo que es la Secretaría de Gobierno y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Cómo se están dando las modificaciones en nuestro país, el hecho de este cambio climático que afecta a todos. Por eso, como les decía, muchas veces se dan inundaciones, se da pandeo de vía por exceso de temperatura y demás temas que obviamente van a afectar al servicio
y generan un accidente. Lo que nosotros más o menos estamos trabajando y planteando con lo que respecta a las conclusiones es el hecho de que vamos a separarlo en dos partes. Lo que afecta más al servicio de pasajeros, sabemos que ya como lo vimos viendo en los gráficos, es el hecho de las colisiones con peatones y colisiones con vehículos, donde también hay la distribución de mayor cantidad de población. Lo que hay que trabajar es el tema de la concientización social, hay que hacer campañas, hay que trabajar en el hecho de que uno puede, más allá de lo que dice ahí, mejoras en la normativa vigente, implementación de nuevas tecnologías, uno puede implementar un sistema de barrera ultra sofisticado, ultra eficiente y recontra seguro, SIL 4, lo que quieran decirle ustedes, pero muchas veces también hay que trabajar en lo que es la conciencia social, el hecho de trabajar en eso a través de campañas, el hecho de capacitaciones en escuelas, en municipios, el hecho de también, o sea, al rendir un registro, tener que hacer preguntas relacionadas a lo que es un paso a nivel. Yo tengo el recuerdo de que cuando estudiaba en la escuela, venía a mi escuela a gente a explicarnos sobre cómo hay que cruzar la calle, cómo cruzar la calle bien, cinturón de seguridad. Y hoy mismo se ve mucho en las campañas publicitarias que están continuamente las ONG o mismo el Ministerio y demás secretarías haciendo campañas sobre el tema de cinturón de seguridad, respeto de velocidad, no usar el celular, un montón de cosas que van relacionadas a coexistir en la sociedad con lo que respecta a que uno maneja. Pero no hay nada relacionado a lo que sería la conciencia ante el cruce de un paso a nivel. Y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero hay que caer en la realidad de que el ferrocarril coexiste, convive en la sociedad y es más, muchos pueblos fueron fundados y creados a través del ferrocarril. Entonces, estamos continuamente interactuando con lo que es la sociedad, con las personas en el cruce peatonal, con los vehículos en los pasos a nivel. Entonces, hay que trabajar eso desde lo que sería la conciencia. Ahí dice comunicación a la población, también se está dando muchas veces el hecho de que se están haciendo las reaperturas de los ramales, y celebro eso como ferroviario, me encanta que vuelvan de vuelta a reactivarse el ferrocarril. Pero el hecho de que no hay una comunicación directa hacia ese municipio, esa localidad, que el tren va a volver a correr, eso genera que después el día de mañana, donde prácticamente 2 o 3 generaciones crecieron sin el ferrocarril, de repente un día para el otro empezó a circular y capaz que con un servicio de 10 trenes por día. Entonces eso genera accidentes en lo que sería en un cruce que la persona capaz que cruzaba la vía para ir al almacén de enfrente, que lo hacía todos los días, o mismo incluso en un paso a nivel que no poseía barreras porque no lo decía la normativa, pero capaz que antes el tren no pasaba. Entonces hay que tener esa comunicación entre las operadoras, entre el ministerio, la secretaría, los municipios, el hecho de que antes de una reapertura de un ferrocarril, de un ramal, hacer las comunicaciones previas a la renovación, a la reestructuración o a la reincorporación del servicio. Bueno, mejoras a la normativa vigente, no es sabemos todos nosotros que en lo que es Argentina la normativa ha quedado un poco en el tiempo con lo que respecta a lo que es el sistema ferroviario. Existe una normativa sobre pasos a nivel, pero ya desde la década del 80, y cuando se hizo esa normativa era otra la condición poblacional. Hoy en día habría que por ahí reestructurar esa normativa, contemplando las nuevas tecnologías y las nuevas acciones y los nuevos, por decirlo así, factores sociales, y también el hecho de generar una gestión de riesgo sobre si ese paso a nivel, qué funciones debe tener, cómo se debe proteger y cómo debe ser transitado. Y después, como le separaba al otro, era respecto a los factores que se daban en los trenes de carga, de los descarrilamientos, el hecho de que también puede ser factores climáticos, condiciones climáticas, habría que también hacer una adecuación de los planes de contingencia y los planes de mantenimiento. Volver a implementar el hecho del inspector de vía, porque si vos tuviste una semana con 40 grados a la sombra, en la vía se refleja en 80 grados, y antes de mandar un tren de carga, preferible por ahí frenarlo y mandar a un inspector de vía, que vaya en el Jalrayo, que vaya en la Zorra, o mismo incluso se puede utilizar, no sé, drones. Hoy en día está toda la tecnología al alcance de la mano y cada vez la tecnología sale más barata. Por el hecho es preferible demorar a veces un carga y asegurarte que cuando salga llegue, a que mandarlo, largarlo y que descarrile y pierdas materia prima o tengas que después andar reparando la vía por el daño que se hizo. Entonces es como tratar de adecuar, no digo tirar todo y que está mal lo que se está haciendo, es ir adecuando esos planes de mantenimiento, esos planes de renovación o de reestructuración
en lo que sería respecto a las condiciones climáticas que se están dando hoy en día. Seguro que ese plan de mantenimiento que uno tiene y uno lleva adelante es bueno, pero capaz que era bueno hace 10 años o hace 20 años atrás cuando los cambios climáticos no eran los que estamos sufriendo hoy en día. Entonces hay que ir adaptándose a los factores externos que uno tiene en relación al sistema ferroviario. Lo mismo ahí, como dice, convenios con organismos. Podemos cerrar convenios con lo que sería el Servicio Meteorológico Nacional o la Secretaría de Medio Ambiente, que nos pueden llegar a dar datos y estadísticas y nos pueden llegar a decir cuánto va a llover, cuánto llovió o cuánto, cómo puede llegar a darse la temperatura. Entonces ahí también, teniendo ese dato, esos factores, podemos también ir trabajando y acomodando nuestro plan de operación. Y bueno, implementación de adecuación de normativas. Existen nuevas normativas de infraestructura, empezar a aplicarlas y mantenerse siempre en el afán de que esa normativa tiene que también ir avanzando e ir reestructurándose con el tiempo, no solamente el hecho de que ya se dictó la normativa, tenemos unas normativas que son de la década del 70, hay que también ir adecuándolas. Hace poco se aprobó una normativa que fue en diciembre del año 22, entonces hay que también, implementar esas nuevas normativas que van surgiendo y también el hecho de pensar de que esa normativa tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir creciendo. Y lo mismo, bueno, respecto a veces implementar nuevas tecnologías que puede llegar a ser sensores de temperatura o medidores de nivel de precipitaciones. Bueno, eso es todo.